Continúa informándote con nosotros. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión Meridiano. Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a una nueva emisión de 11 Noticias Meridiano y por supuesto un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Visión Honduras. Por supuesto, ya estamos listos y preparados para darle a conocer lo último en noticias del ámbito nacional e internacional. Hoy junto a Judith Beino, iniciando mes, Judith. Así es, iniciando mes y lamentablemente pues con accidentes de tránsito que continúan arrebatándole la vida a las personas. Este día han fallecido 3 personas en Santa Bárbara y otro tanto han quedado también heridas. Les estaremos informando de este y de otros temas, justamente también cuando se conoce en noticias internacionales que ha habido un choque de 2 trenes en Grecia y dejan a más de una treintena de personas fallecidas. En breve, todas estas informaciones en 11 Noticias emisión Meridiano, pero antes conozcan nuestros titulares. Esta tarde en 11 Noticias, emisión Meridiano. Sin tiempo se quedaría la Sisi para investigar redes de corrupción con su llegada hasta el próximo año, afirma exfiscal del país. Mueren 3 personas en accidente vial en Santa Bárbara. Enfermeras profesionales arrecian medidas de presión a nivel nacional. A punto de vencerse en San Pedro Sula más de 40,000 vacunas contra el COVID-19. En noticias internacionales, al menos 36 muertos y 85 heridos al colisionar 2 trenes en Grecia. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión Meridiano. Continuamos con las informaciones en 11 Noticias, emisión Meridiano, tal y como le habíamos anunciado hace unos minutos acerca de esta problemática que se registra actualmente en el país con el aumento de los accidentes de tránsito, lo cual nuestro compañero Sergio Hernández nos da a conocer de esa tragedia que ocurrió en Santa Bárbara, el cual dejó 3 muertos y una decena de heridos. Usted nos tiene más detalles, Sergio, adelante. Gracias, compañeros de estudios de 11 Noticias. Efectivamente, me encuentro en el Hospital Santa Bárbara Integrado, donde se ha dado un fatal accidente. Se reportan hasta este momento 3 personas fallecidas. Han recuperado de un paro cardíaco al conductor de esta unidad y más de 15 personas heridas. Así es, recibimos este tipo de accidentes que lo conocemos como politrauma. Ahorita recibimos aproximadamente 7 pacientitos, pero refieren que son entre 12 a 15 pacientes. 2 de ellos fueron referencia, un masculino entre promedio de 50 años por un TEC cerrado, que conocemos TEC cerrado que hay un sangrado, ¿verdad? Y una femenina que perdió el conocimiento y lo vino recuperando hasta que llegó al hospital y con cuadros de vómito. Y con ella tenía un trauma en la parte frontal, donde se hicieron aproximadamente unos 15 puntos, y orbital también tiene un trauma. Vino una femenina de 12 años de edad, que ella sí está estable, solo recibió los golpes y ahorita la tenemos hidratándose y con su correspondiente analgésico. Por los momentos tenemos otro paciente que refieren que es el chofer, que andaba el carro, él vino en paro respiratorio, se pudo sacar acá con los colegas y se entubó. Hay otro paciente que se va a mandar entubado también porque tiene un TEC cerrado, y una femenina que tiene una fractura de fémur completo, que ella, como está estable, solo es la fractura, es muy probable que se quede aquí para operarla. Mientras los TEC cerrados, lastimosamente, como no contamos con tomógrafo, se van a referir para el Hospital Mario Catarino Rivas. Ahorita aproximada solo una, que ya venía fallecida de afuera. Solo por el momento solo tenemos reportada una. La mayoría de ellas críticas, entonces por eso 2 de ellas tuvimos que referirlas y ahorita se están entubando lo que es el chofer y uno segundo para referirlos para el hospital. O sea, son 4 delicados ahorita.
¿verdad? Y los otros que ingresaron, los otros 3, solo son suturas. Bien, lo manifestado por la doctora Julia Mejía, quien ha sido la encargada de atender en emergencia en compañía de otros médicos a estas personas que han llegado con heridas graves. Unos han sido trasladados hacia el Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula y desafortunadamente pues 2 personas quedaron muertas en el lugar y una que murió llegando a este centro hospitalario. Nuestro contacto, regresamos hasta los estudios de 11 Noticias. Muchísimas gracias, Sergio Hernández, por este contacto desde Santa Bárbara, dándonos los detalles de este fatal accidente que cobra la vida de 3 personas, y precisamente para ampliar en torno a este tema que poco o nada han podido hacer las autoridades, aunque se monten campañas para que las personas tomen conciencia a la hora de ir al volante. Tenemos en línea al subinspector Rigoberto Rodríguez, lamentando este fatal accidente. ¿Qué se conoce hasta ahora de este hecho? Adelante con usted. Muy buenas tardes, licenciada, y de igual forma a todas las personas que nos escuchan a través de Canal 11. Así es, lamentando este hecho que ocurrió en Santa Bárbara, donde déjeme informarle que son cuatro personas que nos han informado que han perdido la vida, 2 al momento del despiste tipo volcamiento. 2 personas perdieron la vida de forma instantánea, de inmediato. 2 fueron trasladados, 2 de los otros que fallecieron fueron de los que fueron trasladados a centros asistenciales locales de este departamento de Santa Bárbara, y alrededor de más de 12 personas son los que están lesionados, unos de gravedad y otros con lesiones leves. Como bien lo mencionaba, las personas que están conduciendo, que van al volante, todavía no tienen conciencia sobre las señalizaciones que hay en todos los ejes carreteros. Conducen a altas velocidades, según el informe técnico investigativo por parte del CIAT, que es la sección de investigación de accidentes de tránsito de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Arroja de que es un despiste seguido de volcamiento, que iba a alta velocidad, no pudo controlar el automotor y se fueron a ese abismo, esa hondonada, donde lamentablemente son 4 personas las que se reportan hasta el momento que han perdido la vida. ¿Tenemos el reporte de cuántas personas han perdido la vida como consecuencia de fatales accidentes hasta esta fecha de este año? Así es, ya la sección de investigación de accidentes de tránsito a diario levanta este informe sobre cuántos son los lesionados y los muertos a nivel nacional. Déjeme decirle que hasta la fecha de hoy se han reportado 2.595 accidentes, dejando 270 muertos hasta la fecha. Aquí se refleja una disminución en comparación al año anterior de 64 muertes por accidentes de tránsito menos, pero se reporta un aumento de accidentes de tránsito. O sea, tenemos más accidentes de tránsito este año en comparación al año 2022, pero con menos muertos. Sin embargo, nosotros quisiéramos que no hubiera ningún muerto por accidente de tránsito a diario en el país, pero se siguen reflejando estas estadísticas negativas en el país. Hay vehículos tipo pick-up que están siendo utilizados para transportar personas y cobran por este servicio, se estaría sin tener ningún tipo de permiso, se estaría dando este tipo y también dejando por eso esta gran cantidad de personas muertas y heridas. ¿Tiene conocimiento usted de esto? Déjeme decirle, licenciada, que para este tipo de vehículos tipo pick-up ya hay un número establecido para poder circular. Este vehículo llevaba alrededor de más de 8 personas, en el cual tendría que ser sancionado, pero él iba a alta velocidad, tuvo ese despiste y seguidamente ese volcamiento. A diario se reportan quejas o infracciones por que las personas continúan circulando con un número mayor a lo establecido en lo que son las pailas. Sin embargo, las personas no hacen caso omiso a las restricciones y continúan haciendo este tipo de viajes con un número mayor de lo establecido. Si es su inspector, finalmente ya se acerca la Semana Mayor, ya están trabajando en conjunto con las demás organizaciones como CONAPREM para también evitar o intensificar los operativos y de esta manera poder
frenar, vamos a decir, a tiempo a todos estos conductores impulsivos en el volante. Así es, desde la semana anterior ya se lanzó a través de CONAPREN, con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, de igual manera, el chequeo de todas las unidades de transporte que van a circular, que estén en un buen estado, lógicamente de igual manera regular el número de que ellos puedan circular, tanto, como les repito, las unidades de transporte urbano, interurbano y los que van a viajar, y lógicamente hacer también, pedir todos los documentos que estén en regla, la documentación al momento de esta Semana Mayor, que sabemos que una gran cantidad de hondureños van a visitar los sitios turísticos, y como Vialidad y Transporte vamos a estar pendientes de que se cumplan toda la ley de tránsito, de igual manera para salvaguardar las personas que se van a movilizar en esta Semana Santa. Claro que sí, muchísimas gracias, subinspector Rigoberto Rodríguez, por atender esta comunicación a Canal 11 y por supuesto darnos a conocer los detalles de este fatal accidente que ha cobrado la vida, y él nos daba a conocer como noticia de última hora que no son 3 los fallecidos como se manejaba preliminarmente, sino que han sido 4 los fallecidos. Así es, Judy, continuamos con las informaciones y nos enlazamos con René Amaya, quien nos da a conocer que el exfiscal Aldo Santos se ha referido a la decisión de que hasta el próximo año llegue la CICI al país. Adelante, René, con más detalles. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente me encuentro con el abogado Aldo Santos. Abogado, se habla que ahora la CICI podría venir hasta el próximo año, y hay quienes dicen, ¿cuenta con el tiempo necesario como para investigar redes de corrupción en el país? Honestamente, y con la experiencia que uno ya tiene, que como todo el protocolo que se debe de seguir para que un organismo de esta envergadura se haga presente en el país, lo veo muy difícil. Estamos hablando de que debe de firmarse un convenio. Recuerde que ahorita lo que hay es un memorándum de entendimiento que no va a sustituir a un convenio o tratado internacional suscrito entre el Estado de Honduras y la ONU. Luego de ahí tiene que entrar un proceso de reformas internas dentro de Honduras para poner a tono el trabajo de la CICI, reformas constitucionales que implican aprobadas en una legislatura y ratificadas en la siguiente. Estamos hablando de que todavía no escucha usted en la agenda del Congreso estas reformas constitucionales que bien le van a llevar el periodo de gobierno a la señora presidenta. Sencillamente, estamos hablando que ya este es su segundo año de gobierno y que para poder entrar de manera correcta y con toda la estructura jurídica, tienen que hacerse reformas constitucionales que mínimo requieren 2 años, una legislatura aprobarla y otra legislatura ratificarla. Esto ya estamos hablando de la salida del gobierno de doña Xiomara. Y esto además debo de agregarle el proceso de selección del personal que va a llevar un tiempo para calificar a las mejores y los mejores hombres y mujeres. Le va a llevar una buena cantidad de meses o de años. Muchas gracias, abogado. Para servir. El abogado Aldo Santos, exfiscal del Ministerio Público, dándonos su punto de vista en torno a que ahora será hasta el próximo año que podría venir esta Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en nuestro país. El periodo se acorta, solo le quedan 2 años, 9 meses a la actual administración, y habría que ver la voluntad política que impera en nuestro país para poder aprobar estas reformas en la Cámara Legislativa. Más detalles en las próximas emisiones. Con ustedes, adelante. Muy bien, muchísimas gracias, René Amaya. Entre tanto, le vamos a dar a conocer lo expresado por el ministro de la Transparencia, Edmundo Orellana Mercado. Él mira como con mucha suspicacia, como algo sospechoso, el interés que tienen los diputados en la ley de extradición. Y para esto vamos a ingresar a nuestro portal de noticias www.11noticias.hn para darle los detalles de esta información. Aquí pues podemos ver lo expresado por el ministro de la Transparencia, quien ve pues como una preocupación el interés de algunos diputados del Congreso Nacional en discutir una nueva ley de extradición que beneficiaría a varios legisladores hondureños supuestamente vinculados con delitos. Orellana ha destacado que es sospechoso que algunos políticos muestren interés en la iniciativa de la ley de extradición, pero no en revisar el Código Penal, la ley de impunidad aprobada por el Congreso anterior y otros decretos que han favorecido
la corrupción y el narcotráfico. De igual forma, detalló que la aprobación de esta ley podría beneficiar a muchos diputados del Poder Legislativo que podrían tener vínculos con el narcotráfico. Actualmente, Honduras cuenta con un auto acordado que regula el proceso judicial de extradición aprobado por la Corte Suprema de Justicia en el 2013, después de que el Congreso Nacional reformara el artículo 102 de la Constitución. Así es que, si usted se quiere enterar a detalle de estas y de otras informaciones, ingrese a nuestro portal de noticias www.oncenoticias.hn, su conexión directa con las noticias. Ahora le presentamos noticias internacionales gracias a nuestra alianza informativa latinoamericana que se desprende desde El Salvador, ya que han cerrado una calle por hundimiento de sismo el 27 de febrero. Asombrados, así encontramos a los habitantes de Altos de América en San Jacinto, San Salvador. El sismo magnitud 5.7 registrado a las 12:46 del mediodía de ayer provocó este hundimiento. Nosotros estábamos bien tranquilos y de repente vi que vino Protección Civil, pero antes como tenemos lo que es la seguridad de la PNC, ¿verdad? Estuvieron ahí analizando qué es lo que pasaba. Pero eso fue algo bien raro porque fue después que tembló. Aseguran que no había ocurrido algo similar y tras el movimiento telúrico hubo una ruptura de una tubería que empeoró la estructura del adoquín. Al menos nosotros, tengo como 35 años de vivir aquí y nunca había visto algo tan rápido. Eso fue de inmediato, pero sí abajo todavía hay problemas. El paso vehicular de momento está inhabilitado. Es la calle principal de ingreso al parqueo de los condominios. Son alrededor de 30 metros dañados. Terminen esto porque hay muchas personas que tenemos vehículos y muchos en alquiler que los estamos dejando afuera y no están dándole la seguridad a los vehículos hasta cierto punto. Eso me afecta muchísimo a mí. Tal vez lo que pueden hacer es arreglarlo para que no se vaya a hundir cualquier carro ahí, porque ahí es peligroso que se hunda cualquier carro. En ese sentido, personal de gobernación acordonó el ingreso con esta cinta amarilla para evitar el paso y posibles caídas de niños y adultos mayores. Es importante saber qué podría provocar un hundimiento. Son comunes en lugares donde la roca que existe debajo de la superficie es piedra caliza, roca de carbonato, tiene capas de sal o son rocas que pueden ser disueltas naturalmente por la misma circulación del agua subterránea. Entonces, ¿cómo evitar los hundimientos? Principalmente, según expertos, diseñar cimentaciones acordes a las necesidades y cuando ocurre por ruptura de tuberías, como en el caso de los condominios Altos de América, cambiar de inmediato tuberías en mal estado. Para Tele 2, Lidia Magaña. Estamos listos para hacer una pausa comercial, pero antes queremos darles a conocer a ustedes la muerte de la reconocida artista mexicana Irma Serrano, más conocida como La Tigresa, así lo han dado a conocer medios internacionales. Esta artista mencionan que ha muerto a los 89 años de edad después de una larga enfermedad y además muy sola. Hay famosos que ya se han expresado, como la periodista Chanik Berman y también el influencer Poncho de Nigris, que fueron pareja. Así es que a los fans de esta destacada artista mexicana les damos a conocer que ella ha fallecido a sus 89 años de edad en México. Pausa, ya regresamos.
CMI es reconocido por su excelencia y mejores prácticas en el sector avícola. CMI Alimentos obtuvo 2 reconocimientos por parte de COP, compitiendo con más de 2.5 millones de reproductoras en Centroamérica, México y el Caribe. En la ciudad de San Pedro Sula, 22 de febrero de 2023, con el propósito de alimentar tu mundo para llenarlo de bienestar. Por varios años consecutivos, CMI ha recibido esos reconocimientos y en esta ocasión fueron premiados por el mejor lote COP 500 en plume lento en Guatemala y mejor lote COP 500 en plume rápido en Honduras. Estos reconocimientos son el resultado de un trabajo consistente y en equipo, motivado por la pasión que sentimos por nuestros clientes para ofrecer calidad de productos y soluciones. Estamos con más desde 11 Noticias, emisión Meridiano, y a esta hora del mediodía hacemos un contacto con el periodista Giovanni Villalobos, que nos da a conocer que padres de familia se han tomado la escuela Villa Olímpica, y esto para que se destituya a la directora por supuestas irregularidades administrativas. Giovanni, adelante con usted. Gracias, muy buenas, con Lisette Herrera, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Villa Olímpica de aquí de la capital. Tomada este establecimiento, ¿por qué? Muy buena. Bueno, hemos decidido los padres de familia tomarles el establecimiento por irregularidades que ha habido en esta escuela. Se han desviado fondos, ha habido peleas entre la directora, maestro, o sea que nosotros queremos que nos aclaren muchas cosas. ¿Qué tipo de denuncias hay? Hay denuncias por robo de dinero, o sea que fondos que no están en un libro de actas, que no está, el dinero no se manejaba anteriormente en ningún banco. Sin embargo, los padres de familia que han estado en la Asociación de Padres de Familia supuestamente están con la directora. Hoy me cambiaron, en este año me cambiaron a mí. Yo anteriormente yo dejé buenas cosas en esta escuela, los padres de familia me volvieron a exigir que yo estuviera y maestros también me están apoyando. Y resulta que lo que quieren es el traslado de la directora porque no la aguantamos. También, aparte de ser docente, usted es madre de familia, tiene hijos. Aquí, ¿cuál es el problema que hay por lo que no quieren que esté la directora Margot Martínez? Buenos días, yo tengo niños en esta escuela desde el 2013. Y siempre y aún siempre hemos dado cuotas de dinero y pues se han manejado. El problema es que ella manejaba el dinero, se manejaban 2 informes, que eso es ilegal, el estatuto del docente lo dice. También tengo audio donde el abogado de denuncias de la Secretaría de Educación vino con una comisión en ese momento. Entonces él nos dice que de la departamental lo llamaron para decirle que cambiara el informe a favor de ella. Nosotros no queríamos que esto llegara hasta aquí, pero lastimosamente las autoridades educativas no han hecho nada. Y a partir de ahora, todas las pruebas que tenemos, estas no son pruebas, estas son denuncias. A partir de ahora, todas las pruebas que nosotros tenemos las vamos a presentar ante el Ministerio Público ya. Profesora Denia Aguilar, y antes... Kenia Aguilar, la profesora Kenia Aguilar. Y la señora Lisette Herrera, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Villa Olímpica, dando a conocer esta toma por las supuestas irregularidades que hay dentro de este establecimiento por parte de la directora. Con este informe, retorno con ustedes. Muy buenas. Buenas tardes, Giovanni, gracias por ese informe. Mientras tanto, le damos a conocer en temas de salud que por tercer día consecutivo las enfermeras profesionales continúan en asambleas informativas. También ya hoy se dio asamblea extraordinaria porque también amenazan con abandonar salas de emergencia y UCI. Esto porque no hay respuesta por parte de las autoridades de finanzas y de salud.
estamos planificando una movilización para el día de mañana a nivel nacional. Hoy vamos a discutir si ampliamos de 16 a 24 horas la suspensión. Lo que queremos es que nos escuchen, que se sienten y que nos den una respuesta, porque no es posible que siendo empleadas de la Secretaría de Salud no haya una persona que sea responsable y que nos diga qué es lo que está pasando con los incumplimientos que hasta el día de hoy están sucediendo. Licenciada. 72 horas de movimiento sin tener respuesta de las autoridades, ni de la Secretaría de Salud, ni de Finanzas. De hecho, como la licenciada Ela lo ha mencionado, ayer ni siquiera nos dejó entrar hacia la dependencia de Finanzas para llegar a puntos de acuerdo. Hoy, con la asamblea presente, vamos a decidir qué estrategias vamos a diseñar para el día de hoy y poder presionar para que las autoridades nos escuchen. Y ante esta problemática que se registra en el sistema sanitario del país, nos enlazamos vía teléfono con el doctor y diputado por el Partido Salvador de Honduras. Doctor, buenas tardes, bienvenido a 11 Noticias, emisión Meridiano. Esa situación que se registra actualmente en el sistema sanitario, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Porque no hay respuesta por parte de las autoridades y se agudiza cada día más esta crisis. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que está pasando es lo que la historia nos está haciendo justicia al Partido Salvador de Honduras, quienes propugnábamos por un presupuesto mayor a la Secretaría de Salud, y hoy por hoy vemos tristemente que el dinero no le va a ajustar para tanta exigencia de los gremios, como lo es los aumentos salariales, por el costo de vida, y algunas prebendas que tienen los gremios como el de profesionales de enfermería y las enfermeras auxiliares, en los cuales hay otro tipo de reconocimiento que definitivamente, hasta donde yo recuerdo, no está presupuestado, y no sé realmente cómo va a ser la Secretaría de Finanzas para otorgar esto. Lo ha dicho el doctor Mateu, que él otorgó un incremento al colegio médico en el mes de diciembre, pero el gremio sabe que ahorita en enero le toca otro, que es el del año 2023, y él manifestó que aparentemente no lo dejaron en presupuesto, y por lo tanto los tambores de guerra seguirán sonando, y el pagano es el pueblo hondureño, desafortunadamente. Doctor, por eso este año se ve aumentado el presupuesto para el sistema sanitario del país, porque también son múltiples las protestas que se registran actualmente en las afueras de la Secretaría de Salud, sobre todo con los colectivos de Libre. Ya usted hoy denunciaba un supuesto complot contra el ministro de Salud. Mire, desafortunadamente el dejar maniatado al doctor Mateu, y yo aquí no vengo a defender a nadie, porque incluso yo hace más de un mes que no me comunico con él, pero yo soy observador y lo que quiero aterrizar es que el pagano es el pueblo hondureño. El haberle dejado un presupuesto amarrado, donde no tiene dinero para las reparaciones de los hospitales, donde se le quitaron 600 millones a los medicamentos, donde no se le otorgaron 356 millones para la primera línea de los fondos BID, donde no tiene dinero para los incrementos salariales, más las presiones de los colectivos de Libre que buscan empleo y que creen que iban a hacer una gran barrida poniendo a un ministro que es afín al Partido Libertad y Refundación. Todo esto hace que exista ingobernabilidad en la Secretaría de Salud. Entonces, las exigencias de los gremios, que son justas, más las exigencias de los colectivos libres, hacen que el doctor esté en una situación bastante precaria, y es porque definitivamente a él lo dejan maniatado. Eso no es incapacidad administrativa, eso es que no tiene el dinero. Por eso nosotros propugnábamos 3.000 millones adicionales para la Secretaría de Salud, porque las situaciones de presión de los grupos que ahí están, de los grupos gremiales, iban a asfixiar la Secretaría y no iba a tener para este tipo de exigencias. Entonces, mientras Finanzas no se pronuncie, mientras el Congreso no busquemos los fondos adicionales, la presión va a seguir, y no sé, pues será la presidenta la que tiene que tomar una decisión al respecto. Ya para finalizar, doctor, ¿qué estrategias debe implementar ahora el ministro de Salud para solventar esta crisis? ¿Cree usted que se le está saliendo de las manos? Yo lo que pienso es que él debe de reunirse abiertamente con la Secretaría de Finanzas
para que él establezca o en un consejo de ministros deben establecer la prioridad del sistema sanitario. ¿Qué es lo que ocupan de nosotros el Congreso Nacional? Si ocupan una ampliación presupuestaria, ver de dónde se puede obtener ese dinero, porque las presiones son muchas. Entonces, este es un problema eminentemente económico. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, no es de atención, sino que es eminentemente económico. Entonces, él debe de buscar los recursos, reunirse con las autoridades de finanzas y establecer los mecanismos de cómo se le va a honrar a la gente esta situación. Entonces, mientras no haga esto, su situación va a ser precaria y los colectivos lo van a ir cercando, y a mí me parece una falta de respeto de los colectivos darle una semana a la presidenta. Eso no se debe de hacer, nadie debe de amenazar a un presidente de la República. Entonces, pero definitivamente si no toma este tipo de acciones junto a la Secretaría de Finanzas, Servicio Civil, la situación va a seguir igual o va a empeorar la otra semana, porque los colectivos amenazan con tomarse todas las instalaciones de la Secretaría de Salud. Y aquí aterrizo, el pagano es el pueblo hondureño, que no va a tener atención médica ni atención de enfermeras. Usted ve, por eso es que yo quería aterrizar en esto, el pagano siempre es el pueblo hondureño, desgraciadamente, con todos estos conflictos. Así es, gracias doctor por estar con nosotros aquí en 11 Noticias, emisión Meridiano, dándonos a conocer de esta situación que se registra actualmente en el sistema sanitario del país. Hacemos un contacto en vivo y en directo con la periodista Valeria García desde San Pedro Sula. Miren ustedes, primero era que no compraban vacunas, andábamos con miedo, asustados por el COVID-19. Hoy, que ya el pueblo hondureño goza pues, de estos inoculantes para prevenir el COVID-19, las personas no quieren acudir a vacunarse y están a punto de vencerse 40,000 vacunas ahí en San Pedro Sula. Valeria, con usted. Buenas tardes, compañeras en estudio. Lastimosamente, las autoridades de salud han informado que más de 40,000 vacunas contra el COVID-19 están a punto de vencerse, ya que los padres de familia se niegan a vacunar a sus hijos. A continuación, los detalles con el coordinador de la región metropolitana de salud en San Pedro Sula. Pues la población se ha enfriado en el sentido de que no asiste a nuestros establecimientos de salud para realizar lo que siempre se ha hecho, y más con lo de la pandemia, que aún pues no todavía continúa, y es lo que corresponde a la vacunación de las diferentes edades contra lo que es la COVID-19, y también con las otras vacunas que tiene la Secretaría de Salud, que son más de 30. Entonces, las coberturas de vacunación están bajas, no solamente con COVID, sino que también con los otros inmunobiológicos. Y actualmente que ya la población o las edades se han bajado, desde los 6 meses en adelante, también es una población pues que los padres no acuden con sus niños para que sean vacunados en nuestros establecimientos de salud. Y en las brigadas que tenemos, que se están desplazando por los diferentes AGI o áreas, colonias y barrios, también mucha población pues se niega rotundamente a que se les aplique lo que es la dosis de vacuna que le corresponde. ¿De cuántas vacunas estamos hablando? Si hablamos de lo que son niños, pues básicamente la población es mayor de 40,000, solo en los menores de 5 años, pero como un plan que se inició el 4 de julio del año pasado, que se pretendía inmunizar a aproximadamente más de 40,000 niños, pues no se logró la meta. Llegamos a un 58 y un 61%, tanto para dosis adicional de SRP como de Sabin. Y en este mes de marzo queremos que en un mes pues se logre inmunizar aproximadamente a 8,000 niños para seguir con cumplir a medias lo que se puede decir la meta de vacunación de estos niños. Bueno, las autoridades hacen un llamado urgente a todos aquellos padres de familia para que asistan a los principales centros de salud para poder inocular a sus hijos, ya que son las principales víctimas ante este virus mortal que persiste y continúa haciendo daños en la población nacional. Desde la zona norte del país, retorno con ustedes a los estudios principales. Muy bien, muchísimas gracias Valeria García dándonos a conocer esta lamentable información. Son recursos del Estado, igualmente 40,000 vacunas que han sido invertidos para proteger a la población del COVID-19, que es un mal que no se ha ido, está latente y que es por oleadas, ya lo ha dicho el doctor Umaña y especialistas en el país.
¿Cuáles son las recomendaciones? Ya que queremos andar libremente, ya abiertos, como el mundo se ha abierto también sin usar mascarilla, es necesario también estar protegidos contra el COVID-19, vacunando a nuestros niños, a los ancianos, a los adultos mayores en nuestra casa y por supuesto también la mayoría de la población. Así es, Judith, siempre continuar con las medidas de bioseguridad. Mientras tanto, en otras informaciones le damos a conocer que un nuevo estreno podrá disfrutar por las pantallas de Canal 11 y te presentamos una nueva forma de ver los deportes con un programa lleno de análisis y reportajes exclusivos desde el área de juego. Los especialistas del 11 llegan a las pantallas de Canal 11 este próximo 5 de marzo a partir de las 6 de la tarde. No te lo puedes perder. UNITEC realiza reforma a la licenciatura en Relaciones Internacionales, con el objetivo de actualizar el plan de estudios y mejorar la formación académica en el área de pregrado. El evento se llevó a cabo en el Auditorio Leticia Matay, en el campus de UNITEC Tegucigalpa, en donde se dieron a conocer los beneficios que obtendrá el egresado de esta carrera. El internacionalista impulsará su ejercicio de liderazgo de acuerdo con las necesidades demandadas por el entorno nacional e internacional. Tendrá una capacidad de análisis multidisciplinario y a su vez desarrollará habilidades de coordinación que generen sinergia a través de los múltiples campos del entorno internacional. UNITEC, fiel a su misión de formar líderes con visión global y compromiso social, continúa adaptando su cartera educativa a un sistema vanguardista. El choque de dos trenes en la localidad griega de Tempe, en la periferia de Tesalia, causó la muerte de al menos 36 personas y ha dejado heridas a otras 85, según fuentes oficiales citadas esta madrugada por los medios de comunicación. En los dos trenes, uno de los pasajeros y otro comercial viajaban 350 viajeros y 20 empleados, según el departamento de bomberos, quienes también confirmaron que entre los heridos hay menores de edad. Y según ellos, hasta esta madrugada se han recuperado 26 cuerpos y rescatados a otros 85 heridos, aunque también se conoció que los equipos de rescate continúan con sus trabajos para liberar a los pasajeros. Se teme que aumente el número de víctimas. Unos 60 heridos están siendo tratados en los hospitales de Larissa, 25 de los cuales se encuentran en condición crítica. Debido a la intensidad de la colisión, los restos de ambos trenes han salido despedidos a una gran distancia, según las fuentes. El tren de pasajeros, del cual se descarrilaron 3 vagones, presuntamente realizaba la ruta Tesalónica-Larissa y partió a las 19:22 de la tarde. Las primeras estimaciones apuntan a un error humano, con los dos trenes circulando en la misma vía. Sin embargo, también existe la posibilidad de que un tren haya descarrilado y se estrellara contra el otro en la otra vía, según información de medios locales. Este fue un informe para 11 Noticias. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión Meridiano, y siempre a nivel internacional le damos a conocer que los partidos políticos empiezan a tomar distancia a las reformas de Gustavo Petro. Un partido de gobierno que empieza a tomar distancia de las reformas de Petro. Reafirma su posición de no acompañar el trámite del proyecto a la reforma a la salud. Senadores y representantes a la Cámara conservadores se reunieron para hacer un pliego de exigencias al Ejecutivo que bautizaron líneas azules. Impulsaremos el fortalecimiento del sistema de aseguramiento mixto,
Defenderemos la libre escogencia del usuario. Y mientras los godos sentaban esta posición, en la Cámara de Representantes una cara conocida de la política colombiana reaparecía. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras acompañó a la bancada de Cambio Radical que presentó su contrarreforma a la salud y aprovechó para lanzar varias pullas a la radicada por el gobierno. Error craso. Pretende el gobierno descentralizando el sistema. Dejar en manos de cada alcalde del país y de cada gobernador la contratación de la prestación de los servicios, de la autorización de los médicos, de la compra de medicamentos, del pago de cuentas, no conduciría sino a la peor politiquería y corrupción. Otros prefirieron escribir. 24 horas después de su encuentro con el presidente Gustavo Petro, César Gaviria criticó con dureza la salida de Alejandro Gaviria del gobierno y se fue en contra de la ministra de Salud Carolina Corcho. Escribió que ha sido intolerante, no acepta las críticas ni las ideas diferentes. Mientras tanto, el partido de la U también marcó sus líneas rojas. Piden un sistema mixto donde funcione el aseguramiento público y privado. También pide que se explique con claridad de dónde saldrán los recursos para construir centros de atención primaria. También siempre gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana y en temas de salud que atraviesa el vecino país salvadoreño, les damos a conocer que pues en alza los casos de gastroenteritis y de diarrea. Encarnación Mejía tiene más de 25 años comercializando platillos mexicanos y asegura que cocinar guardando medidas de higiene siempre ha sido su principal característica. Usar productos de buena calidad y tener todo bien lavado. Por ejemplo, tomate, lavarlo bien, cebolla, el limón, todo eso que usamos, que partimos, jalapeño, todo eso lo lavamos bien. Es lo mejor que le podemos brindar al cliente, ¿verdad? Medidas que refuerza debido al alza en los casos de enfermedades gastrointestinales en las últimas semanas. Y es que de acuerdo con el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, tan solo durante el mes de enero, los casos de pacientes con diarrea y gastroenteritis alcanzaron los 28.400, que se traduce a 11.600 casos más que en enero de 2022, donde se registraron 16.800 casos. ¿A qué se debe este incremento? En primer lugar, hemos tenido una tendencia desde el mes de diciembre a enero, febrero. Los casos de rotavirus se incrementaron en El Salvador. En el mes de enero, por lo general, las diarreas son entre diciembre y enero, pero hoy se han incrementado debido a que los niños volvieron a las escuelas. El rotavirus es un virus que afecta directamente a los niños, pero también puede haber en los adultos. Y en este caso tenemos que el rotavirus se ha hecho presente en los meses en los niños de edad escolar, y eso nos está dando problemas. Del total de pacientes con cuadros diarreicos, el 53% son hombres y el 47% mujeres. Y entre los grupos etarios más afectados están los menores de 5 años, seguido de los adultos mayores de 60 años. Además, las letalidades a causa de estas enfermedades han incrementado en el presente año. Para enero de 2023 se reportan 7 fallecidos, mientras que en 2022 tan solo se registraron 2. Los médicos recomiendan a la población mantener medidas higiénicas como beber agua potable, hervida o clorada, lavar con abundante agua de chorro las verduras y frutas, ya sea para consumo o para cocinar. Y si usted opta por comer en lugares públicos, asegúrese que los establecimientos cuenten con instalaciones limpias. Samir Barahona, TCS Noticias. Continuamos con las informaciones y en temas de país le damos a conocer el tuit que ha posteado la presidenta de la República, Xiomara Castro, donde haya dado a conocer los nombres que estará integrada a la Junta Interventora para el 911. Ella manifiesta que la comisión interventora estará integrada por el abogado Roberto Reina, el ingeniero en sistemas Gosset Moncada, el auditor Gerardo Antonio Hernández Ochoa. El decreto presidencial ya está publicado en Diario Oficial La Gaceta. Por su importancia le damos lectura nuevamente de lo que ha manifestado en su cuenta oficial de Twitter la presidenta Xiomara Castro. La comisión interventora para el 911 estará integrada por el abogado Roberto Reina, el ingeniero en sistemas Gosset Moncada y el auditor Gerardo Antonio Hernández Ochoa.
El Ministerio Público de Perú solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el ya encarcelado expresidente Pedro Castillo por presuntamente encabezar una supuesta organización corrupta durante su gobierno. El pedido del fiscal, que está evaluando en una audiencia el próximo viernes 3 de marzo, también se le implica a los exministros de Castillo de Transportes y Vivienda Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, respectivamente. Este pedido corresponde al proceso penal por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Llevamos 8 meses en esta guerra contra las pandillas y gracias a Dios la estamos ganando. Esta es una victoria demasiado sorprendente que está ahí cerca. Que quede claro, la gloria es para Dios, discursó en un video publicado por el mandatario de la nación centroamericana, Nayib Bukele. El presidente prosiguió diciendo: nosotros los seres humanos tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios, todos nosotros, para llevarle paz, libertad y felicidad al pueblo salvadoreño. Nosotros somos el instrumento para sanar esta tierra y cada uno de ustedes son instrumentos de Dios para hacerlo. La paz no se consigue firmando acuerdos entre corruptos, repartiéndose el poder entre asesinos. La paz se construye con trabajo, sudor, esfuerzo y con la valentía que tienen ustedes y sus hermanos policías, destacó el gobernante. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, opinó este miércoles que el gobierno mexicano podría hacer mucho más para combatir el tráfico de fentanilo, una droga sintética causante de la mayoría de muertes por sobredosis en territorio estadounidense. Nos están ayudando, pero podrían hacer mucho más. No tengo ninguna duda sobre esto, declaró el titular del Departamento de Justicia durante una comparecencia ante el Senado estadounidense, quien además considera que su país sufre una horrible epidemia de fentanilo que mató a más de 100,000 norteamericanos. Este fue un informe para 11 Noticias. Gracias por continuar con más de 11 Noticias, emisión Meridiano, y nos enlazamos con Pamela Bustillo en temas económicos. Nos da a conocer que han reaccionado expertos en economía a las reformas tributarias en el país. Muy buenas tardes, compañeras en los estudios, y buenas tardes a todos nuestros televidentes. Nos encontramos con el economista Claudio Salgado. En este caso, estimado, estamos hablando de un tema muy importante como son las reformas tributarias anunciadas por la presidenta Xiomara Castro. ¿Cuál es el panorama que observamos respecto a este tema? Mire, la tributación hondureña necesita mejorarse. Hay demasiadas deficiencias que están ocurriendo. En primer lugar, la tributación descansa en aquellos impuestos indirectos que gravan a las personas sin importar el nivel de ingreso. Entonces esto ha sido un problema estructural. Y además de eso hay bastantes formas de evadir y de elusión fiscal. Esto también se debe fortalecer más bien aquellas actividades que vengan a contrarrestarlas. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que las exoneraciones fiscales están dañando seriamente la recaudación de impuestos, puesto de que el gobierno deja de percibir alrededor de 57,000 millones de lempiras anualmente por estos privilegios fiscales. Y cuando uno lo compara con la inversión extranjera directa, no hay ninguna similitud, porque la inversión extranjera en los últimos años anda alrededor de 400 millones de dólares. Y usted lo compara con el sacrificio que hace el gobierno de dejar de percibir alrededor de 2.000 millones de dólares, no, entonces significa que el beneficio que recibe el Estado de Honduras es muy pobre por estas exoneraciones fiscales. Por otra parte, cuando se hizo la reforma del Código Tributario, en su más versión, se cambió el concepto de renta universal por renta territorial. Esto implica de que los hondureños que reciben dividendos, utilidades o que perciben cualquier ingreso en el exterior, ahora ya no son gravados, solo se grava lo que se origina en el territorio nacional. Gracias. Don Claudio Salgado, economista, refiriéndose a este tema importante. Muy
buenas tardes, damas y caballeros, y sean bienvenidos al segmento de deportes de Canal 11. Bueno, hoy hay jornada número 10, hoy hay fútbol. El Maratón se va a enfrentar entre los Potros FC, que se encuentran en la tercera posición de la Liga Nacional. Los árbitros que van a impartir justicia a este partido será Oscar Moncada, Cristian Ramírez y José Zelaya, mientras siempre en Tocoa, la Real Sociedad del equipo tocoeño se enfrentará al equipo que está invicto y en primer lugar de la tabla general. Hablamos del Olimpia. Los árbitros serán Melvin Matamores, Walter López, José Zelaya y Darwin Cedillo. Este partido se jugará a las 6 p.m. en el Francisco Martínez. Mientras en Comayagua, en el Carlos Miranda, el Motagua, que está en la sexta posición, que solo ha conseguido 2 victorias en el mando de Ninron Medina, se enfrentará a los Lobos de la UPN, que están en la manada, está en la segunda posición de la tabla general, y jugarán en el Carlos Miranda los árbitros Armando Castro, Jesús Tábora, Orlin Hernández y Johnny Sánchez. Mientras en el Progreso, en el Humberto Micheletti, los que están peleando el descenso del Honduras del Progreso, jugará ante el Vida. El árbitro será Nelson Salgado, Jack Rodríguez, Darinel Martínez y James Salinas. Partidazo entre los dirigidos de John Jairo y Raúl Cáceres. Este partido en el Humberto Micheletti en el Progreso. Mientras el cierre de la jornada número 10 será ante el Victoria. Los dirigidos de Héctor Vargas ante los pupilos del Palomo Rodríguez y la máquina, que todavía no arranca. Este partido se jugará en el Estadio Seibeño a las 7:30. Los árbitros Said Orellana, Gerson Orellana, Luis Paz y Alan Ordóñez. Y vámonos con las imágenes, porque el Maratón, el equipo que está en la cuarta posición con 13 puntos, solo ha conseguido 3 victorias, 4 empates y 2 pérdidas. Esto en el mando del Dr. Nazar. Recordar que el equipo está en la cuarta posición, por los momentos está en la zona de clasificación. Este partido, que se jugará ante los Potros de Olancho, que están en la segunda posición, será bastante complicada, ya que el Olancho no respeta a nadie. Le ha hecho partido de Olimpia, le ha hecho partido del Maratón y al España. Palabras del Dr. Nazar. Nos cuesta meterla, así que confiamos que en la segunda vuelta va a ser diferente y los muchachos entren con un espíritu goleador mejor. Sí. Ya pesan demasiado los antiguos. No, tenemos un buen cuerpo técnico. Nelly Membreño es un tipo muy capaz, y el profe Oliva también, Víctor Cuello también, y todos estamos haciendo el mejor esfuerzo para que Maratón salga arriba. Todos los rivales son fuertes, si no, demos cuenta que el partido pasado fue Real Sociedad y empatamos 1-1. La verdad que son muchas circunstancias también, a veces la cancha, el clima, las horas de viajes, entonces son muchas cosas, pero sabemos que tenemos un rival por el frente muy fuerte, pero también nosotros somos fuertes, nosotros tenemos que hacernos respetar acá en casa, contra el equipo que sea, entonces solo estamos mentalizados ahora en hacer las cosas bien nosotros. Mientras que el Olimpia hizo su preparación en la ciudad de La Ceiba, esto en la cancha del Estadio Seibeño, y esto para poder llegar con todos los ánimos, con todas las fuerzas recuperados y no hacer un largo viaje, ir a Tocoa a enfrentarse al equipo aceitero. Mientras el Vida, que se enfrentará al Honduras del Progreso, este partido que se estará disputando con grandes puntos, ya que el Vida está en la octava posición, mientras que el Honduras del Progreso en último están necesitados de puntos. Entonces hay fútbol, señores, hoy hay fútbol, la jornada número 10 comienza y regresamos a estudio con nuestras compañeras Judith Bellino y Valeria Rojas. Nos vemos más tarde en Deportes TV 11. Al estilo, vamos a despedirlo bien a Ronald, al estilo del talentoso Ronald Zelaya, nuevo talento de Canal 11 en los deportes. Así es, con eso finalizamos esta emisión de 11 Noticias Meridiano. Que estén bien, les esperamos en la emisión vespertina a las 5 de la tarde. Que estén bien.